Saludos, nos encanta compartir nuevamente con ustedes. Hoy traemos un tema nuevo y queremos mostrarlo de acuerdo a la metodología de eh, uno IDEA, servicio al cliente. Entonces, más allá de hablar de la teoría, eh, sería importante y es interesante es que podamos mirar cómo realmente es el día a día del proceso del servicio al cliente. Entonces nosotros tenemos que entrar a revisar por qué hacer servicio al cliente o dónde son esos espacios donde nosotros podríamos llegar a tener estos componentes. Entonces, por un lado es el interés de capturar nuevos clientes, el otro es el retener los clientes actuales, y por el otro lado tenemos el hecho de responder las solicitudes de los clientes, los usuarios, y por el otro lado el tema del solucionar. Entonces, miremos que serían escenarios diferentes, pero que definitivamente cada una de estas situaciones marca, digamos, una manera diferente para poder afrontar la situación. Si nosotros hablamos de capturar el cliente, ¿cómo estamos? ¿Y cuál es nuestra disposición? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos hablando de capturar el cliente? Entonces, imagínese usted cuál es la disposición. Usted va a de un cliente que quiere de alguna manera que inicie a trabajar con usted en su empresa, en su organización, y cuál es esa actitud. Ahora, miremos cuál es esa actitud que usted asume cuando usted quiere retener ese cliente, porque ese es otro componente importante. Mire que ahí son dos situaciones y dos escenarios que son diferentes, pero que la respuesta o su actitud probablemente es la misma, la de disposición. O sea, ya tenemos una disposición para qué? Para poder entrar de alguna manera a presentar y a mostrar los beneficios, o a mostrar las ventajas, a resolver las necesidades de alguna manera del cliente y podemos estar hablando del tema comercial. Pero ahora miremos el otro escenario, es donde el cliente viene a nosotros, ¿cierto? Y él tiene una solicitud porque probablemente el producto o el servicio que de alguna manera se le prestó está alejado de los parámetros o de las expectativas que podía haber tenido este cliente, este usuario. Ahora, ¿cuál es la actitud para responder ante estas peticiones, ante estas quejas, ante estos reclamos o ante estas solicitudes? Ahora, la otra pregunta también es, ¿cómo es mi actitud o mi disposición frente a la situación de solucionar el requerimiento? Independientemente, porque acá entran otros parámetros a jugar, que es el hecho de si el cliente tiene o no tiene razón. Entonces, mire cómo cambia esa disposición, ¿sí? Esa disposición en la que nosotros estamos para poder atender, ¿cierto? Esa solicitud. Entonces, acá viene otro elemento de los criterios que se deben tener para poder prestar un buen servicio al cliente, o mejor dicho, para poder atender ese cliente y que este cliente tenga o sienta que está siendo escuchado. Entonces, mire que ya hablamos cuatro criterios importantes: la actitud, la disposición, la atención y la escucha. Cuando un cliente viene a nosotros a expresarnos una inconformidad, a hacernos una petición, a presentarnos un reclamo, pues normalmente y pues en muchas, digamos, los ejemplos más comunes y más recurrentes se presentan no con las empresas de servicios telefónicos por la forma en que se hace. Entonces, ¿cuál es esa disposición para poder atender esa solicitud? Entonces dicen, no, lo que hacen es dilatar. De hecho, hay una estrategia, lo leía en un libro precisamente, que habla sobre cómo para ellos es, las empresas de seguros, como para ellos el hacer traumático el proceso de la reclamación se convierte en una forma de generar negocio y ellos prefieren perder el cliente, estamos hablando como un ejemplo, a tener que responder ante los requerimientos. Entonces mire que acá son ciertos sectores económicos que podrían estar en esa posición, que probablemente eso ya se ha venido cambiando. Pero mire que acá hablamos de actitud, hablamos de disposición, hablamos de atención y hablamos de escucha. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que busca el cliente? Entonces se está hablando, una queja es un favor. Si el cliente está haciendo una reclamación, nosotros deberíamos tener la mejor disposición en escuchar, porque si bien es cierto, hubo una falla, hubo una inquietud, mi actitud y mi disposición debería ser ¿qué?
la más correcta con el ánimo de mejorar, porque a veces el inconveniente o la situación es la forma en que yo estoy percibiendo la situación. Esta mañana precisamente estaba en un proceso, ingresando a un sitio que se requería y que se requiere y se es necesario realizar unos procesos de solicitud de cita previa y demás. Entonces, una persona se adelantó, digamos, desde su cita como tal. Entonces, la persona que lo estaba atendiendo le estaba haciendo notar el error, le estaba diciendo que él le iba a colaborar, le estaba diciendo eh, que él debía comprender de que las citas estaban de alguna manera definidas y establecidas para finalmente decirle que pues le iba a permitir el acceso, pero que lo tuviera muy en cuenta. Simplemente vi esa situación y simplemente generé un análisis y miré la postura, la forma, la expresión de la persona que le estaba dando la respuesta y con justa razón seguramente a este cliente. Y me quedé pensando, ¿qué se iría pensando ese cliente? Pues desafortunadamente, digamos que la situación terminó allí y simplemente pues me quedé con la duda, pero sería interesante preguntarle a la persona cómo se sintió, cómo evalúa la forma en que lo trataron y si él de alguna manera cuál sería como su respuesta frente a la situación. Independientemente que la persona tuviera la razón, que acá el tema es otro, pero independientemente de que tuviera la razón, el tema tiene que ver con otros elementos que ya mencioné, que es lo que hace que la experiencia termine marcando la diferencia frente a la razón que pueda tener la empresa o que pueda tener el colaborador frente a la solicitud, los requerimientos, las necesidades del cliente. Entonces, acá también esto varía, porque una cosa es cuando yo tengo esta presencialidad, o sea, cuando yo tengo que entrar a confrontar a la persona, al individuo, cuando el individuo, la persona, el cliente, viene en una posición, en una postura incómoda, fuerte, donde él va a hacer valer sus razones y que si nosotros entramos a revisar el procedimiento, desafortunadamente, están alejados a las solicitudes que él está realizando y a los planteamientos que según desde su posición son los adecuados y los correctos. Esa es una forma diferente de poder atender las que son en línea y aquellas que son de pronto escritas que llegan para poder dar una respuesta. Porque unas me dan el tiempo de poder atender la situación y poder analizarla, poder de alguna manera de pronto realizar un proceso un poco más profundo, pero la otra, la primera, la presencial, requiere de una atención y de una respuesta muy rápida, una respuesta inmediata y la persona tiene que tener unas capacidades para poder manejar la situación y poder entender cuál es ese campo de juego en el que él se encuentra. Porque ahí es donde de alguna manera tenemos que empezar a evitar la confrontación, pero es complejo. También tenemos el caso de una situación que se presentó de un cliente de una empresa que atendemos, llegó haciendo una solicitud, haciendo unos argumentos, entendiendo de que de alguna manera él iba a devolver el inmueble y que si bien es cierto, él se pasó un día, ¿cierto? En la entrega del documento, ¿cierto? Que corresponde de acuerdo a los procedimientos establecidos y de acuerdo al contrato firmado, él generó un proceso bastante fuerte de confrontación, incluso hubo que llamar a la policía. Digamos que cuando llegó ya la autoridad ya se había solucionado la situación, la persona ya se había ido, pero de alguna manera es una situación que desde el punto de vista presencial es compleja de manejar porque requiere de unas situaciones especiales. Entonces, también es importante que nosotros entendamos dónde y cómo tenemos nosotros este proceso definido, porque allá es donde nosotros tenemos que llegar, en dónde fallamos, ¿sí? ¿Cuáles son las fallas? Oiga, la falla viene desde la dirección, ¿y por qué? Por la política de servicio, por la estructura, porque es que mis directrices son que no me interesa las solicitudes, simplemente no hay devoluciones,
desafortunadamente la persona tendrá que colocar su queja ante las entidades o las autoridades. O lo otro tiene que ver es desde la expectativa comercial, que desde el punto de vista comercial se genera una expectativa que supera, ¿cierto? Digamos, el cumplimiento o el alcance del servicio o del producto esperado o entregado. También tenemos que entrar a mirar ya el proceso de la estandarización y los controles de calidad en ese proceso productivo. Entonces tenemos que entrar a observar y a garantizar que lo que yo estoy ofreciendo y lo que estoy comercializando realmente cumpla. Y los otros elementos tienen que ver en su gran medida también con los tiempos de entrega. Cómo yo estoy entregando, cuánto tiempo me estoy demorando. Ahora, en este tema de los procesos de apoyo y los procesos de soporte, tenemos que entrar a mirar todo el equipo, no solamente desde el punto de vista de la atención y las personas que voy a seleccionar para que atiendan las PQRS, las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, sino que todos tengamos una línea, ¿cierto? Un proceso de inducción, ¿cierto? Para que las personas estén de alguna manera muy claras hasta dónde